Bienvenidos a todos. Daros la bienvenida, gracias Jesús por la presentación. Vamos a poner bien esto así se ve completo. Bueno, daros a todos nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando un poco de técnicas y mejoras a nivel cableado. Esto es una serie de charlas más teóricas. Vamos a ver accesos también dentro del cloud. Vamos a analizar un poco capacidad de los switches y también una gestión híbrida que tenemos con los switches y algunas recomendaciones respecto a todo lo que venga a ser diseño de red, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que vamos a estar viendo. El objetivo va a ser hacer redes cableadas un poco más resilientes y algunas características importantes que vamos a poder estar viendo. Así que vamos a dar comienzo y viendo un poco la introducción de esta presentación y los temas que vamos a estar hablando. En principio, el porqué de esta presentación, voy a comentar un poco en base a consultas que nos realizan siempre. Y voy a explicar un poco por qué decidimos hacer esta presentación, consejos respecto a redes cableadas, vamos a hablar mucho de la gestión del tráfico, sobre todo focalizándonos en switches, en protocolos como por ejemplo IGMP, controles de tormentas, VLANs y QoS. Respecto a seguridad también vamos a hablar con aislamiento de puertos, 802.1x, el aprendizaje de las MAC y también DHCP snooping, que es una función muy interesante respecto a seguridad. En relación a redundancia, vamos a ver protocolos como LASP y STP, y luego tenemos una serie de conclusiones y vamos a dejar para el final algunas preguntas que tengáis respecto a muchos de estos temas. Así que este es un poco el resumen de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El porqué de esta presentación, el objetivo va a ser responder a algunas de las preguntas que generalmente tenéis vosotros respecto a algunas características de cableado y cómo gestionarlo, ¿sí? Tanto en la nube y tanto de forma híbrida, ¿vale? En principio, ¿qué características se van a poder utilizar para que una red cableada sea realmente eficiente? ¿Qué características deberían utilizarse? ¿Sí? Estamos hablando de características quizás ya obligatorias para utilizar y el impacto respecto a aplicar algunas configuraciones y quizás otras no, ¿sí? Así que vamos a ver estos tres temas principales que lo va a ir respondiendo a medida que vayamos por la presentación y viendo los diferentes temas, ¿sí? Estas son preguntas que siempre nos hacen llegar y la idea sería resolverlo viendo algunas de las tecnologías que podemos aplicar. Algunos consejos, vamos a hablar de resiliencia, que básicamente va a ser una opción que tenemos de configuración para que las redes tengan siempre alta disponibilidad y siempre este tema va a estar apoyado por la seguridad, ¿vale? Recomendaciones siempre mantener firmwares actualizados, sean en access points, en routers o en switches, y obviamente mantener credenciales seguras, que muchas veces se pasa por alto este tema y se dejan configuradas de fábrica las credenciales y eso genera un vector en todo lo que sea seguridad. Así que siempre tener en cuenta estas credenciales, recordar que del cloud también tenemos la posibilidad de configurar doble factor para la autenticación a través de Google Authenticator. Así que hay que prestar bastante atención respecto a la seguridad y tenemos miles de muchísimas opciones para mejorar un poco la seguridad. Vamos a hablar de IGMP Snooping en esta sección, de lo que son controles a nivel broadcast, también de VLANs y QoS. Siempre todos estos temas vamos a estar viéndolos del lado del switch, ¿vale? Por alguna, ahí está, ahí se ve. Los switches tienen una característica particular que la vemos como IGMP, ¿vale? Esto lo podemos gestionar y podemos ver esta opción como se ve en la imagen desde el lado del cloud y también lo podemos activar desde un acceso local que luego mostraré cómo realizarlo, ¿sí? IGMP es un protocolo que es un protocolo de capa 3 y el método de IGMP que tienen los switches
Es una característica particular que lo que va a poder hacer es analizar o espiar ciertas información que pasan a través del switch y mejorar ese comportamiento. Hay que tener en cuenta que IGMP está diseñado como para streams, por ejemplo, de vídeo o de audio, donde un dispositivo envía un stream a quizás un grupo de dispositivos. ¿Sí? Estamos en este caso hablando de tráfico multicast. En caso de que un switch no tenga la opción de IGMP, lo que va a suceder es que el tráfico de multicast se va a comportar como un tráfico de broadcast. Entonces esto quiere decir que quizás muchos dispositivos están recibiendo un tipo de tráfico que no es necesario. Así que IGMP nos da la característica de que ahora el switch va a poder identificar ese tráfico y reenviarlo a los puertos que realmente estén esperando ese tipo de tráfico, ¿vale? Imaginar en una red donde tenemos quizás un servidor de vídeo donde envía streams de datos a grupos de dispositivos. Si no existe IGMP, llegaría a nivel broadcast en toda la red. Con IGMP, el switch puede enviar directamente ese tráfico a los dispositivos que realmente están unidos, ¿sí? Dentro de los switches de Ingenious tenemos soporte para versiones 2 y versiones 3. Son las versiones más actuales, sobre todo porque existen los mensajes de unirse o salir de un grupo de multicast, ¿vale? Entonces el switch va a saber bien hacia qué dispositivos o qué puertos, en este caso, reenviar ese tráfico. ¿Qué sucedería si el switch recibe tráfico de IGMP y ve que no hay ningún dispositivo unido a un grupo de este tipo de tráfico? Básicamente lo que va a hacer es descartar ese paquete, ¿sí? Va a descartar todas esas tramas, entonces la red va a funcionar de forma más efectiva a nivel broadcast, ¿vale? Cuando el dispositivo está conectado, ¿sí? Y deja la transmisión, lo que comentaba es que el switch va a parar esta transmisión. Y un ejemplo puede ser el momento que estemos viendo, por ejemplo, algún programa y vayamos haciendo zapping, las transmisiones siguen ejecutándose. Bueno, esto podríamos interpretarlo también como que ahora el switch va a tener la capacidad de esas transmisiones pararlas, ¿sí? Así que el uso de IGMP es algo bastante útil y sobre todo lo vamos a ver en el efecto cuando, por ejemplo, tengamos un switch y veamos que las luces están parpadeando así de forma loca y que no sabemos bien qué puede estar pasando. Bueno, eso generalmente se asocia mucho tráfico sobre las interfaces y puede ser tráfico de broadcast o incluso tráfico IGMP. Esto va a hacer que nuestra red sea mucho más eficiente. Respecto a controles de tormentas, estamos hablando de tráfico ya a nivel broadcast, ¿sí? Todos los switches tienen la capacidad de limitar un poco ese tráfico de broadcast. ¿Y por qué va a ser útil limitarlo? Porque podría suceder muchas veces en redes de capa 2 que exista un bucle. En caso de que exista un bucle en una red de capa 2, vamos a tener un gran problema porque la red se cae por completo, básicamente porque un bucle en capa 2 lo que nos indica es que una trama está dando vueltas de forma indefinida por la red y no hay forma de bloquearlo, ¿sí? Y ni el mismo protocolo puede bloquearlo porque no tenemos una cabecera como tenemos en IP, ¿sí? En IP puede existir un bucle a nivel capa 3, pero como tenemos un campo de TTL, que se va restando a medida que va saltando entre routers, cuando llega un valor de 0 el router lo va a descartar. En capa 2 no tenemos este campo, entonces el bucle o la trama da vueltas de forma infinita hasta que agota los recursos de CPU y de memoria de los dispositivos de capa 2 y van a ser inaccesibles. Por eso es muy importante entender que un bucle en capa 2 es realmente algo muy grave porque la única forma de cortar un bucle de capa 2 es desconectando el bucle, o sea, desconectando quizás estoy hablando de una conexión física. Imaginar que conectamos cables a dos switches distintos, puede existir un bucle y la única forma de parar ese bucle va a ser desconectando uno de los cables. Pero si esto sucede y estamos en una ubicación remota, va a ser imposible porque requiere una intervención física. Así que el control de storms o de tormentas nos va a ayudar un poco a controlar el tráfico de broadcast, porque no es lo mismo que tengamos quizás pocas tramas dando vuelta por la red a tener muchísimo tráfico de broadcast como una tormenta, porque si existiese un bucle no tardaría ni un minuto en que la red caiga por completo. Entonces, esta es una técnica que podríamos utilizar para controlar un poco el tráfico de broadcast. Esto se configura por interfaces, ¿sí? De esta manera va a afectar a todo lo que sea tráfico de broadcast y de multidifusión.
Y tenemos algunas variables, o no variables, sino indicadores o valores de referencias. Por ejemplo, para interfaces o enlaces de giga, estamos hablando de 80.000 paquetes por segundo con paquetes de 1500 bytes. Un valor razonable va a ser entre 1000 y 10.000, pero esto no es un valor fijo, ¿sí? Va a depender mucho de las condiciones de la red y el tráfico que exista en la red. Esto es únicamente para referencia. Según los distintos tipos de redes, un administrador puede analizar el tipo de tráfico de broadcast que existe en la red y aplicar quizás alguna limitación sobre estos puertos. Así que también es otra de las opciones que podríamos aplicar. Respecto a VLANs, vamos a tener aquí una pequeña imagen de lo que es una VLAN. ¿Sí? La VLAN siempre vamos a estar hablando del protocolo 802.1K, ¿sí? Perdón, Q, y está relacionado, siempre vamos a verlo también para separar dominios de broadcast. Así que el concepto de VLANs y el diseño de VLANs en una red es algo también realmente muy importante, no solo por seguridad, sino para controlar el broadcast, ¿sí? Lo más normal es, en muchísimas redes, es aplicar VLANs para tráfico de invitados, para tráfico corporativo, incluso para otro tipo de tráfico, por ejemplo, telefonía o cámaras. Es recomendable utilizar siempre redes separadas. Esto se logra a través de las VLANs, ¿vale? Así que vamos a mejorar un poco la seguridad y también controlar el broadcast, porque si creamos una VLAN y hay distintos dispositivos en una red, el tráfico de broadcast va a estar contenido dentro de la VLAN, ¿sí? Imaginar una red con 1500 dispositivos. Podríamos utilizar la misma máscara para todo el broadcast, ¿sí? En toda la red, y sería realmente muchísimo el tráfico de broadcast que tendríamos en una red así, porque posiblemente va a existir tráfico de DHCP, tráfico de ARP, tráfico de broadcast de impresoras. En una red muy grande vamos a tener broadcast casi descontrolado. Entonces ahí podríamos aplicar quizás en un escenario así una limitación de broadcast por puertos, como hemos visto anteriormente, o directamente con VLANs, que sería la forma correcta de hacerlo, porque vamos a contener distintos dominios de broadcast por distintas VLANs. El concepto VLAN en una trama, ¿sí? Como muestra el gráfico, se va a añadir un pequeño encabezado de 4 bytes donde va a tener un ID. El ID va a estar relacionado a una red. Así es como se crean las VLANs o cómo se ve una VLAN dentro del paquete, ¿sí? Concepto general, las VLANs se crean siempre en los routers. En los switches se va a aplicar una configuración para que una VLAN pueda reconocer un tag, este ID que se ve en esta trama, pero siempre va a estar creada en un router. Es por eso que necesitamos un router para la creación de VLANs y switches que soporten las VLANs, porque a partir del switch es donde vamos a configurar distintos puertos para que puedan ver distintas VLANs. Bueno, esto es un poco de también lo que comentaba, al segmentar varias redes es probable que vamos a limitar los problemas a una VLAN. Perdón por este inconveniente, no sé por qué razón se quedó ahí medio trabado, así que lo que estaba pasando era que se me estaban saltando los grupos de presentaciones y no podía ajustarlo. Así que, perdón nuevamente, ahora sí vamos a ver esta sección de seguridad, donde vamos a estar hablando de aislamiento de puertos, 802.1x, lo que es el aprendizaje de las MAC, los filtros, DHCP snooping y también vamos a ver algunos conceptos de DHCP server. Esta sección es bastante interesante porque siempre hablamos de seguridad a nivel capa 3, a través de firewalls, a través de técnicas de identificación de tráfico, como tiene Ingenious con DPI, pero nunca nos focalizamos en lo que es la protección a nivel capa 2. Estamos hablando de quizás tráfico de capa 2 y sobre todo en switches. Así que en esta sección vamos a hablar un poco sobre esto. Respecto a la gestión, que es lo que comenté al principio, Enginious tiene la capacidad en sus switches de gestionarlos, ¿sí? A través de la nube, ¿sí? De un cloud que es 100% en la nube, no es necesario instalar ningún hardware adicional, pero también tenemos la posibilidad de gestionarlo de forma local. Por eso hablamos de una gestión híbrida. Muchas de funciones respecto a seguridad la vamos a encontrar accediendo de forma local, ¿sí?
Dentro del cloud vamos a necesitar habilitar esta función porque siempre vamos a poder acceder de forma local, pero puede suceder que accedemos y no vemos algunas configuraciones que veremos en estas presentaciones, y es porque dentro del cloud hay que habilitar el acceso local, ¿sí? Entonces, habilitando esta opción nos va a dar la posibilidad de configurar diferentes opciones. Y con el tiempo, todas estas funciones que vamos a ver de forma híbrida van a estar migradas en el cloud, ¿vale? Pero actualmente tenemos esta posibilidad no solo de gestionarlo de forma 100% en la nube, sino poder acceder de forma local. Uno de los conceptos que vamos a ver es el de port isolation, que es el aislamiento de puertos. El aislamiento de puertos dentro de los switches lo que va a hacer es aislar un puerto de otro. Es muy similar al aislamiento de puertos que realizamos en los access points, ¿vale? En los APs tenemos una posibilidad de aislar los clientes dentro de un mismo AP. En muchos escenarios es muy útil, básicamente porque podemos aislar un cliente de otro, y sobre todo para redes de invitados es realmente útil, porque no es necesario que un cliente o que un dispositivo local se pueda comunicar con otro, porque el objetivo de una red de invitados es que únicamente naveguen por Internet. Entonces se crea un aislamiento dentro del AP. En los switches tenemos una funcionalidad similar, donde vamos a aislar un puerto quizás de otros. Todos los dispositivos conectados se van a poder comunicar a través del enlace ascendente. Esto quiere decir que si configuramos, por ejemplo, un puerto como aislado y tenemos otro puerto conectado a otro switch con un enlace ascendente, va a poder enviar tráfico desde el puerto aislado hacia el enlace ascendente. Pero los demás puertos no van a poder comunicarse con el puerto que está aislado. Esto va a mejorar muchísimo lo que es la confidencialidad, ¿sí? Concepto relacionado a la seguridad, o sea, estamos aplicando una capa más de seguridad y va a aislar básicamente a un puerto, y quiere decir que va a, obviamente, aislar quizás a clientes, ¿sí? O a tipos de dispositivos. Esta función no va a afectar la experiencia del usuario, excepto que va a ser imposible acceder quizás a recursos que tenga un puerto aislado, ¿sí? Imaginar que configuramos un puerto aislado donde tenemos conectado una serie de servidores. Esos puertos de servidores, ¿sí? No se van a poder comunicar con quizás otros dispositivos de otros puertos, pero eso va a mejorar mucho la seguridad. Dependiendo del tipo de red y la configuración que se esté buscando, puede ser una función muy útil para mejorar este concepto, ¿sí? El de confidencialidad. 802.1x es otra de las posibilidades que tenemos de configuración y respecto a seguridad, que esto es un protocolo que se va a poder integrar con un radios. Y aquí sí hablamos de seguridad ya a alto nivel, porque podríamos relacionarlo, así, hacer una similitud con lo que es una autenticación WPA Enterprise en una solución inalámbrica, ¿sí? Todo lo que sean autenticaciones Enterprise van a estar apoyadas por un radios. 802.1x funciona de la misma manera, ¿sí? Va a necesitar un radios para autenticarse. Esto funciona a nivel puerto, ¿sí? Esto quiere decir que este tipo de autenticación va a estar configurada por puertos, y va a ser una consulta al radios para saber si un dispositivo va a poder conectarse en ese puerto o no se va a poder conectar, ¿sí? Así que esto es muy útil porque en el caso de que tengamos, por ejemplo, un switch, tengamos miles de reglas de firewall, pero un usuario, un pirata o algún atacante de la red conecta un ordenador a un switch, puede ser que nos entregue una dirección IP y que pueda acceder a la red corporativa. Con 802.1x ya forzamos a que se tenga que autenticar directamente el dispositivo que esté conectado al puerto, ¿sí? Así que para esto vamos a necesitar un radius, pero tenemos el soporte para hacer un tipo de configuración similar en todo lo que sean los switches. Esta configuración de 802.1x lo vamos a lograr accediendo de forma local, ¿vale? Así que por eso hablamos de la gestión híbrida. MAC-Learning es una técnica que lo que hace el switch es aprender las direcciones MAC, ¿sí? Que están dentro de su red, ¿sí? Hay una posibilidad que tenemos dentro de los switches, es de limitar este aprendizaje, ¿sí? Podríamos dejarlo habilitado, incluso deshabilitarlo o limitarlo según determinados parámetros. Quizás
pueda ser útil limitarlo con una sola dirección MAC o limitarlo con algunas o con un grupo de direcciones MAC. Estamos hablando no de las MACs en sí, sino de la cantidad de direcciones MAC que pueden atravesar un puerto, ¿sí? ¿Por qué es útil limitar quizás el aprendizaje de direcciones MAC? Para evitar ataques que tengamos a nivel capa 2. Uno de ellos puede ser un ataque sobre el DHCP, ¿vale? Aquí nos dice que el aprendizaje de MAC limitado puede proteger una red de grupos de DHCP agotados. ¿Qué quiere decir grupos de DHCP agotados? Que contamos con un DHCP en la red, pero tenemos un atacante que inicia un ataque a nuestro servidor de DHCP con el objetivo de agotar el pool de direcciones IP que entrega, ¿vale? Este ataque se conoce como DHCP Starvation, ¿sí? El objetivo del atacante es agotar el pool de direcciones IPs cuando un usuario válido intente conectarse o que el DHCP le entregue un IP, no le va a poder entregar un IP porque no tiene más pool disponible, ¿sí? Esto lo realiza un atacante para casi dejar el pool agotado del DHCP con el objetivo de que el atacante cree un nuevo DHCP en la red y los dispositivos se asocien al DHCP falso dentro de la red y pueda quizás analizar o capturar datos o iniciar otro tipo de ataque. Así que McLearning y las posibilidades que tenemos en el switch van a ser muy útiles para limitar este tipo de ataques que tengamos en una red, ¿vale? Luego lo mostraré en el cloud bien cómo hacerlo. Otra de las opciones, los filtros, ¿sí? Tenemos algunos switches que admiten ACLs, que son listas de acceso a nivel MAC, ¿sí? También es posible definir la cantidad de direcciones MAC por puerto, bloquear o permitir clientes en función de las direcciones MAC, y las direcciones MAC se falsifican fácilmente, por lo tanto puede ser útil el uso de ACL. Si ya estamos pensando, por ejemplo, en un tipo de autenticación como 802.1x, va a ser mucho mejor, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que la red puede ser muy restrictiva, así que en determinados escenarios es obligatorio quizás utilizar un tipo de autenticación como esta, como 802.1x. Pero en otros quizás no tanto. Por ejemplo, en un banco, por decir alguna entidad segura, es necesario utilizar 802.1x. Pero quizás para una pequeña pyme, utilizar una seguridad tan alta no es un requisito. Así que esto, lo que estoy tratando de comentar es que la posibilidad la tenemos de hacer realmente redes muy seguras, ¿sí? Y va a depender del administrador las capacidades o las funciones que va a utilizar dentro del switch, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que las direcciones MAC se pueden falsificar de una forma fácil. Siguiendo con lo que es un DHCP y ataques, los switches tienen una opción que es DHCP Snooping, ¿sí? Generalmente cuando se envían respuestas de DHCP como ofertas y ACK, solo se aceptan desde puertos confiables. Esto sería una configuración a nivel snooping y a nivel seguridad, ¿sí? Lo que quiere tratar de decir es que siempre se tienen que aceptar desde puertos que sean confiables, este tipo de mensajes. Esta técnica lo que va a hacer es proteger contra DHCP no autorizados, ¿vale? Ahí volvemos a lo que comenté anteriormente. Un atacante puede iniciar un ataque al DHCP válido tratando de agotar el pool, ¿vale? Si el pool se agota, no va a poder entregar más direcciones IPs. El atacante en ese momento ya ejecutó una fase de su ataque. La segunda fase va a ser montar un DHCP sobre la red y dejarlo y que se empiece a distribuir por los switches y por toda la red. Entonces, lo que va a suceder va a ser que un usuario quiera obtener IP y la IP se la dé el DHCP de un atacante, ¿sí? Entonces, de esa forma ya está dejando afuera casi gran parte de la protección de la red y el atacante puede tener información privilegiada. Así que esto es parte de una segunda fase del ataque. Con DHCP Snooping tenemos la posibilidad de configurar los puertos, de configurar el comportamiento de los puertos. Y esto es importante porque vamos a tener la capacidad de configurar puertos como confiables y puertos en los que no confiamos. Ahí tenemos un pequeño gráfico de cómo se debería configurar el snooping, el DHCP y sobre todo en los puertos. Puertos trusted, que son los puertos en los que confiamos, va a ser los puertos que estén conectados de forma directa al servidor DHCP de la red, o sea, el válido. Y los demás puertos hay que configurarlos como untrusted, que básicamente es que no confiamos en esos puertos. ¿En qué puertos nos vamos a confiar? En los puertos de la LAN,
¿sí? Los puertos que den directamente una conexión a clientes de nuestra red, lo vamos a dejar como no confiables, ¿sí? Así que esa es la configuración correcta cuando utilizamos DHCP Snooping. ¿Qué va a suceder cuando se ejecute esta configuración? Por más de que un atacante haya agotado el pool, ¿sí? Porque quizás un administrador no haya hecho el control de la cantidad de direcciones MAC que pasa por un puerto, pero al no hacer ese control puede enviar y agotar el pool del DHCP. El DHCP agota el pool de las direcciones IPs. ¿Qué va a hacer como segundo paso? Crear un DHCP en la red. Pero si tenemos activo el snooping, lo que va a hacer el switch es que va a descartar los paquetes de oferta o de offer y de ACK en puertos en los que no confía, ¿sí? Imaginar que no tenemos, tenemos un pool de un DHCP agotado. Un cliente va a obtener IP, ¿sí? Y el mensaje de request lo va a recibir el DHCP del atacante. Ese mensaje lo recibe el atacante y el atacante lo que va a hacer luego, o es el proceso de un servidor de DHCP, es enviar un mensaje de offer, o sea, le ofrece una dirección IP. Cuando esos mensajes se envían desde puertos no confiables, el switch los va a dropear. Entonces, el usuario real nunca va a poder obtener un IP, básicamente. Así que también es recomendable utilizar el snooping y el DHCP con este esquema, ¿sí? Puertos que confiamos va a ser el puerto conectado directo al DHCP y puertos que no confiamos a toda la LAN, ¿vale? Si adicionalmente sumamos lo que hemos visto anteriormente sobre limitar la cantidad de direcciones MAC por puerto, vamos a evitar un ataque de DHCP starvation. Entonces, un atacante no va a dejar sin direcciones IP disponibles a un servidor de DHCP válido. Así que en combinación de ambas configuraciones ya lograríamos una mejora a nivel seguridad, porque evitamos dos ataques. Uno de que no se puedan instalar DHCPs no válidos en la red, y el segundo es que nadie nos inicie un ataque de starvation con el objetivo de agotar el pool de direcciones. Así que son dos opciones para tener en cuenta. Respecto al servidor de DHCP, ¿sí? Siempre recordar que tiene que existir únicamente un servidor de DHCP en la red y el objetivo de un servidor de DHCP básicamente es entregar IPs a los dispositivos que tengamos en una red. Hay una opción que es la opción 82 del DHCP, que se puede activar también en el switch, donde va a determinar si entregar un IP o no, porque la opción 82 le va a dar información al servidor de DHCP dónde está ubicado y sobre qué puertos hay un dispositivo. Entonces es como que lo ubica de forma física. También es otra opción interesante que podríamos activar. Con DHCP Snooping y el servidor, si el servidor de DHCP no proporciona una dirección IP, el dispositivo no va a poder utilizar el puerto incluso aunque se ponga una IP estática, que se configure una IP estática. Así que esta es también la opción 82 que podríamos activar siempre que tengamos este soporte dentro de los servidores. Genius y los switches tienen soporte completo para esto. Vale, vamos a ver ahora una demo de todo lo que sean los switches, el cloud y la gestión híbrida, ¿vale? Voy a refrescar aquí la web y me voy a volver a loguear. Esta web es la web de Cloud Ingenious. A medida que tengamos dispositivos, los vamos a gestionar 100% en la nube. En este caso voy a ir directamente al dashboard, ¿sí? Para ver qué tenemos en esta gestión. Tengo actualmente un gateway y un switch y nos vamos a centrar aquí en el switch, ¿vale? Si hago un clic en el switch, vamos a ver la posibilidad de realizar configuraciones sobre el switch. Esto lo realizamos en esta opción que dice detalles dentro del switch, ¿vale? Un clic aquí y nos va a mostrar opciones de configuración sobre los puertos e información a nivel estadística que tengamos. En este caso mi switch está con una dirección de DHCP que está entregando un servidor, pero tenemos la posibilidad de configurarlo como estático, ¿sí? No tiene una VLAN de management, podemos añadir una foto también para ubicar. Vale. Configuración del sistema. Desde aquí podemos configurar cómo se van a comportar todos los switches que vayamos añadiendo a la red. Primero tenemos el control de Spanning Tree, que luego hablaremos un poco más en detalle sobre Spanning Tree, pero esta opción
sí debe estar activa, ¿sí? Porque esta opción es la que nos va a evitar bucles a nivel capa 2. Así que esto es una opción que sí debería estar activa. Opciones de calidad de servicio, también lo hemos visto cuando hemos hablado de QoS, también se podría activar, y lo que va a hacer el switch es asignar determinadas prioridades, ¿sí? Y lo que va a transformar es esas prioridades de capa 3 en prioridades de capa 2. IGMP Snooping también, recomendado activar esta opción, y sobre todo si en la red tenemos tráfico de multicast, ¿sí? Así que también otra opción que podríamos activar. Y una de las más importantes que lo he comentado es esta opción que dice Unlock Local GUI Settings, ¿vale? Si esta opción por defecto, o sea, generalmente por defecto viene apagada, lo que hacemos es encenderla. Al encender esta opción y acceder de forma local al switch, vamos a ver muchas opciones que quizás sin esta opción activa no las vemos. Así que recordar que si vamos a hacer una gestión híbrida, esta opción tiene que estar activa, ¿vale? Luego tenemos la configuración de puertos, la configuración de VLANs, mirror, el agendado a nivel PoE, link aggregation, que va a ser otro tema de los que vamos a ver, pero vamos a focalizarnos en lo que es la gestión a nivel local. Aquí yo estoy dentro de la web de Ingenious, que es cloudengenius.ai, y donde puedo aplicar cualquier tipo de configuración al switch que se va a aplicar, ¿sí? Esto es una configuración desde cualquier lado, como está en la nube, puedo hacer la configuración desde donde esté físicamente, ¿sí? O sea, puedo estar aquí en China o donde sea que lo voy a poder realizar porque es un servicio que está 100% en la nube. Aquí podemos ver dentro del switch la IP que tiene a nivel local, ¿vale? Entonces, si quisiese acceder de forma local al switch, lo que voy a tener que hacer es consultar cuál es la IP local que tiene el switch. En este caso es la 6623, que es una IP interna. Así que la única forma que vamos a tener para acceder de forma local es que estemos dentro de esta misma red o quizás a través de una VPN, pero necesitamos acceder de forma local. Así que aquí en la segunda pestaña tengo acceso al switch con la misma IP 6623, ¿sí? Y tenemos el acceso al switch. Voy a ingresar al switch con un usuario y una contraseña. Recordar que este usuario y contraseña lo vamos a definir en el momento que creamos una network, ¿sí? Cuando creamos una network dentro del cloud nos va a preguntar cuál es el usuario y la contraseña para los dispositivos locales, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir aquí y vamos a crear una nueva network. Vamos aquí, Add Network. Y aquí tenemos la opción que nos dice Local Credentials, ¿sí? Entonces, estas son las credenciales de acceso local. Cualquier dispositivo que dentro del cloud esté unido a esta network, ¿sí? Y quisiésemos acceder de forma local, lo vamos a hacer con este usuario y con la contraseña que definamos en el momento que creamos la network, ¿vale? Eso para tenerlo en cuenta. Aquí voy a acceder con el usuario local y lo que voy a ver es el acceso local del switch, ¿vale? Es muy similar a las configuraciones que vemos del cloud, ¿sí? Podríamos incluso consultar las tablas MAC, cómo está a nivel utilización de PoE. En este caso no muestra ningún dato ni local ni en el cloud, básicamente porque no tengo conectados dispositivos con PoE dentro en el switch, sino aquí me mostraría el consumo que tenga cada puerto, pero nos vamos a centrar en algunas de las opciones que tenemos. Hemos hablado de, a nivel seguridad, 802.1x, acceso, seguridad de puertos, servidores de radios y también tenemos soporte para ataques de denegación de servicio. 802.1x vamos a tener la capacidad de asignar este tipo de autenticación por puerto, ¿vale? Estado habilitado, para ello deberíamos ir a Port Settings y hacemos una configuración, como comenté al principio, de por puerto, ¿sí? Esta configuración de 802.1x se realiza por puerto. Así que desde aquí vamos a aplicar según los parámetros que sean necesarios para que autentique a través de 802.1x, que es una autenticación muy segura. Para esto se necesita directamente el radius, ¿sí? Un radius que valide todo este tipo de seguridad. Podríamos chequear dentro de la tercera pestaña los hosts autenticados. Esto quiere decir que van a ser los hosts que utilizan este tipo de autenticación, ¿vale? 802.1x lo podemos consultar desde aquí. Luego tenemos Access, que básicamente es para el acceso de este portal. Aquí podríamos definir algunos valores, como los servicios que están habilitados o deshabilitados. Seguridad a nivel puertos. Aquí puedo hacer un clic y hacer un clic en editar.
Si recordamos en la presentación, había una sección donde comenté que se podía limitar la cantidad de direcciones MAC por puertos. En el estado off no está aplicando esta limitación, pero puedo activar on y seleccionar 1. ¿Sí? ¿Dónde deberíamos activar esta opción? En los puertos, como hemos visto, que no confiamos. Entonces, para evitar un ataque de HCP Starvation, que hemos comentado anteriormente, deberíamos limitar la cantidad de MAC por puertos. Porque lo que hace un ataque de HCP Starvation es enviar miles de direcciones MAC por un puerto, logrando que el pool de direcciones IP de un DHCP se agote, porque está recibiendo información de distintas MAC address que se generan de forma aleatoria. Entonces, si tuviésemos un atacante intentando bloquearnos o dejándonos el pool sin IPs, podemos aplicar una limitación de que únicamente se permita una dirección MAC o 10 o lo que se vea necesario, pero también es otra de las opciones que podemos aplicar desde aquí. Así que esto lo vamos a ver en la seguridad de puertos, ¿sí? En Port Security. Radio Server, desde aquí es donde configuramos el servidor de radio, sobre todo para lo que sea autenticación 802.1x, así que lo vamos a hacer desde aquí. Y luego tenemos la posibilidad de habilitar una prevención de ataques de denegación de servicio. Así que todas las opciones de seguridad dentro del acceso híbrido lo vemos desde aquí. Dentro de la ruedita tenemos otras configuraciones como las VLANs, los sistemas. Muchas de ellas ya los vamos a hacer en el cloud, pero por ejemplo para 802.1x vamos a necesitar acceder desde esta sección híbrida, ¿vale? Aquí también tenemos las VLANs, Spanning Tree, y tenemos un campo que es L3 Protocol, ¿sí? Que son protocolos de capa 3, ¿vale? Y aquí podemos ver una de las opciones que también hemos comentado, el DHCP Snooping, ¿vale? También recomendable activarlo para nivel de seguridad. Si vamos a la sección de Transport, desde aquí es donde configuramos los puertos como puertos confiables y puertos en los que no confiamos. Aquí, en esta configuración, vemos todos trusted, o sea, significa que si alguien ahora me genera un ataque de DHCP, directamente va a responder. ¿Cómo deberíamos configurarlo? Imaginar que en el puerto 1 tengamos un DHCP válido de nuestra red, vamos a dejarlo en trusted. Pero, por ejemplo, el puerto 2, 3 y 4 que va a nuestra LAN, vamos a seleccionar editar y aquí vamos a poner untrust, ¿sí? Entonces, de esta forma, si aplico el cambio, ¿sí? Vamos a aplicarlo, lo que va a suceder es que me va a aplicar puertos seguros, ¿sí? Donde esté conectado el DHCP y información como DHCP offer sobre cualquiera de estos puertos los va a bloquear. Así que en combinación con la seguridad MAC y también con la configuración de DHCP Snooping, vamos a proteger bastante nuestra red, ¿sí? De capa 2, ¿vale? Así que tenemos muchas informaciones y campos para activar. IGMP Snooping también lo vemos aquí, pero esto lo podemos realizar directamente desde el cloud porque ya tenemos el soporte. Así que opciones que no veamos en el cloud, lo recomendable es acceder de forma local para ver dónde está la opción disponible, pero sí la vamos a tener disponible, incluso quizás con más funciones o ajustes más específicos. Así que todo esto lo encontramos desde aquí, desde la ruedita, protocolo desde capa 3 y luego tenemos controles de acceso, tenemos miles de opciones para hacerlo. Por ejemplo, lo que también hemos comentado, el Mac ACL, ¿sí? Podremos crear, ¿sí? Unas listas de acceso para permitir a determinadas Mac y quizás a otras no. Así que también tenemos muchas opciones de seguridad y configuración en los puertos, ¿vale? Así que este es el acceso híbrido donde tenemos muchas opciones que podemos investigar y también lo podemos hacer a nivel cloud, ¿sí? También podremos consultar la tabla de MAC, ¿sí? A nivel ARP y también las tablas dinámicas. Aquí podemos ver todas las direcciones MAC que se generan de forma dinámica. Podríamos crear una entrada estática para una dirección MAC, por ejemplo aquí, que es lo muevo a estático, y lo que vamos a hacer es que se limite quizás una dirección MAC a un puerto específico. Así que también es otra forma, quizás bastante restrictiva, de decir que únicamente por un puerto se va a forwardear a una dirección MAC, ¿sí? De esto bloquearíamos más que nada el aprendizaje de las direcciones MAC. Así que, dependiendo mucho del entorno y los niveles de seguridad que se necesiten, tenemos todas las opciones disponibles, desde 802.1x, desde MAC por ACL, desde IGMP Snooping, desde el learning de las MACs, desde filtrar la cantidad de MAC por puertos y también el aislamiento de puertos, que esto lo podemos chequear desde aquí directamente también.
¿vale? Dentro de ports, que es la configuración de puertos en el cloud, hacemos un clic en un puerto y lo configuramos. También tenemos la posibilidad de hacer esta configuración y vemos que tenemos isolation. Así que también, en caso de que quisiésemos aislar un puerto, lo podemos hacer directamente desde el cloud, ¿vale? Así que, ¿cuál es la recomendación en un escenario donde necesitemos funciones específicas? Si no lo vemos integrado dentro del cloud, tenemos la posibilidad de gestionarlo de forma híbrida, ¿vale? Así que eso sería la recomendación, quizás para todo lo que sea autenticación o niveles de seguridad muy altos, utilizar la gestión híbrida dentro de los switch, que siempre la vamos a tener disponible, ¿vale? Muy bien, esta fue la demo de una gestión local y a nivel cloud. Vamos a hablar de otros protocolos y en este caso vamos a hablar de lo que es redundancia, ¿vale? Que lo vamos a ver a través del EACP y STP. Respecto a topologías de red, siempre la idea o el objetivo sería diseñar una red que sea realmente resiliente. Esto quiere decir de que si un enlace o cualquier dispositivo de la red tiene algún tipo de caída, la red no se caiga por completo. Y aquí tenemos varios esquemas, como el esquema de estrella, de mesh, de anillo o incluso el full mesh, que también se conoce que es como un mesh, pero todos los puntos conectados también entre ellos mismos. Luego tenemos otros esquemas como lineales o en forma jerárquica de árbol y del tipo bus que se utilizaban antiguamente. Vale. Siempre que diseñemos una red deberíamos ir pensando en esquemas de mesh, en esquema de anillos o en esquema de full mesh. Básicamente porque en estos esquemas, por más de que un dispositivo de la red tenga una caída, no va a dejar la red completa directamente offline, ¿sí? Vamos a tener acceso quizás no a algunos recursos, pero la red va a seguir operativa. Así que siempre hay que pensar en el diseño de la red para que tenga esta capacidad. Dentro de lo que son protocolos de bucle, que antes he comentado que podríamos aplicar un control de tormentas, sí, de storm, dentro de los switches. Bueno, tenemos la posibilidad de también configurar Spanning Tree. Lo he comentado cuando vimos el acceso al cloud. Es obligatorio, ¿sí?, tener activo STP en una red de capa 2, o sea, en los switches, sí o sí deberíamos tener este protocolo activo. Porque este protocolo va a ser el que nos va a garantizar de que si existe un bucle, no se caiga la red completa. Como comenté anteriormente, como la trama sigue dando vuelta de forma indefinida y no tenemos un campo de TTL como lo tenemos en capa 3, la única forma de limitar un bucle de capa 2 es activando este protocolo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si existiese un bucle en capa 2, no va a caer la red. En cambio, si el protocolo no está activo y sí existe un bucle en capa 2, la única forma de cancelar el bucle es desconectando físicamente quizás un cable, ¿sí? Por eso también es obligatorio activar este tipo de protocolos, ¿sí? Este protocolo, aquí tenemos un esquema donde hay 3 switches, bueno, en realidad 4 switches, donde cuando está activo este protocolo se va a comunicar uno con otro, ¿sí? Y básicamente van a elegir cuál va a ser el switch, que va a ser el root, ¿sí?, que va a ser como el switch que se va a utilizar de referencia, y esto lo va a hacer utilizando las prioridades, ¿sí? A medida que un switch tenga la prioridad más alta, se va a elegir como el root bridge, ¿sí?, o el root switch, pongámosle. Cuando tengamos ese switch seleccionado, los demás switches lo que van a hacer es utilizar un puerto de conexión hacia el root, ¿sí?, que tenga el menor coste, ¿sí? Entonces, todos los demás switches van a tener una conexión al root, ¿sí?, de la forma más efectiva, utilizando, ¿sí?, el menor coste hacia ese switch. Luego, dentro de las configuraciones de los switches, vamos a tener diferentes estados, ¿sí? Vamos a tener el estado de los puertos, que va a estar como reenvío, y el estado de los puertos, que va a estar como descartado, como drop. Esto quiere decir que un puerto que veamos como forwarding o como reenvío significa que puede enviar y recibir tráfico de capa 2. Un puerto activo como descartado o como drop, ¿sí?, directamente lo que está haciendo es bloqueando tramas sobre ese puerto. ¿Cómo funciona este protocolo o un bucle a nivel capa 2? Cuando tenemos el protocolo activo, lo que va a suceder es que si la misma dirección MAC, el switch, la ve que está ingresando por puertos distintos, va a bloquear uno de esos puertos, ¿sí?, porque va a darse cuenta que puede existir un bucle en capa 2 y directamente, forma lógica, lo desactiva. No es que desactiva el puerto, lo apaga como a nivel físico, sino que es a nivel software lo que hace es bloquear, ¿sí?, el tráfico sobre ese puerto. Así que
RSTP o STP es una de las opciones que deberíamos tener activas. ¿Por qué digo RSTP? Porque vamos a encontrarlo como RSTP. STP habla del protocolo en sí y RSTP es una versión nueva de STP. Es exactamente lo mismo, con el mismo funcionamiento de STP, pero la R viene de Rapid Spanning Tree, porque es mucho más rápido cuando está haciendo cambios sobre este protocolo, ¿sí? STP hablamos de que puede tardar hasta 30 segundos en cambiar la topología y RSTP tarda 5 segundos. Esto quiere decir que si STP reconoce un bucle, puede tardar hasta 30 segundos para hacer cambios de topología y que la red se vuelva accesible nuevamente. RSTP lo hace de forma mucho más rápida. También tenemos un soporte para MSTP, que es Multiple Spanning Tree. Este protocolo también está orientado a proteger bucles, pero ya es cuando tengamos esquemas de VLAN, ¿sí? Porque puede hacer incluso balanceos y un esquema de protección mucho más efectiva cuando tengamos muchas VLANs en la red. Así que también es otra opción que tenemos disponible de configuración. Y recomendación, activar esta opción. Respecto a Link Aggregation, tenemos algunos nombres, como pueden ser 802.3AD, que es LACP, Trunking, Teaming, Bonding, Channeling, Lag. Bueno, estos son nombres que se relacionan a lo que es agregación, o sea, Link Aggregation. ¿Qué hace efectivamente Link Aggregation? Es combinar diferentes conexiones, ¿sí?, para sumarizarlas y que sea una única unidad lógica. Esto quiere decir que podríamos unir diferentes puertos de un switch hacia diferentes puertos de otro switch y aumentar la capacidad, porque se crea como un canal o un túnel lógico entre dos switches y podríamos aumentar la capacidad entre switches. Aquí tenemos un ejemplo donde se utiliza Link Aggregation, ¿sí?, entre quizás un switch y un servidor que tenga dos interfaces. Si tiene el soporte para hacerlo, lo podríamos hacer. Lo más normal es utilizar Link Aggregation sobre otro switch. Esto quiere decir, imaginar que tenemos un switch con interfaces de giga y nuestra red está teniendo tráfico, por ejemplo, de 2 gigas. Lo que puede suceder en ese escenario es que la comunicación entre switches esté creando un cuello de botella en la red, ¿vale? Porque tenemos tráfico de 2 gigas y a medida que pasa por los switches tenemos una capacidad de 1 giga. En esos escenarios podríamos utilizar Link Aggregation. Entonces configuramos 2 o más puertos de un switch, ¿sí?, hacia 2 o más puertos de otro switch. Si utilizamos LAG, ¿sí?, que está estandarizado, podríamos combinar esos puertos y tener quizás un puerto lógico de 2 gigas. Entonces evitaríamos este bucle, perdón, este bucle no, este cuello de botella en la red, ¿sí? Así que lo ideal siempre para todo lo que sea Link Aggregation es troncales, se configuran en quizás enlaces troncales, o sea, la comunicación entre diferentes switches, la comunicación quizás a determinados servidores, a servidores de almacenamiento. Dependiendo mucho del escenario, se puede aplicar para una u otra cosa. Así que esto es otra de las opciones que tenemos. Y también en relación a lo que son limitaciones, en la mayoría de los switches, un LAG puede funcionar entre dos switches o dos conmutadores. Y en algunos switches, STP y LACP no se pueden combinar. O sea, quiere decir que no podemos activar STP o RSTP en puertos que estén activos como LACP, ¿sí? En caso de que no se pueda activar, no es que existe un bucle, sino que ya tiene su propio protocolo LSP para todo lo que sea bucles. Así que si hacemos una configuración similar, puede ser que activemos RSTP o RSTP o LACP. Así que, pero los dos quizás no puedan estar activos, ¿vale? Antes de llegar al final, vamos a chequearlo directamente desde el cloud nuevamente. Y tenemos la opción de Link Aggregation, ¿sí? Recordar que siempre estoy aquí trabajando en un switch. Dentro de los detalles del switch vamos a encontrar esta opción, Link Aggregation. Desde aquí es donde se configura LACP, ¿vale? Aquí podría seleccionar siempre, tenemos la opción de aquí que vemos como si fuese un icono en un bloc de notas, podemos editar las configuraciones de los puertos. Aquí puedo configurar como LACP que va a funcionar como si fuese no como si fuese, sino que va a funcionar con el protocolo, ¿sí?, de la sumarización de puertos. Y aquí básicamente lo que hago es seleccionar cuáles son los puertos que van a estar agregados.
Aquí puedo poner el puerto 1 y el puerto 2 que estén funcionando como LACP. En el switch donde van a estar conectados también debería ser la misma configuración. Siguiente switch, imaginar que los puertos 1 y 2 del switch 1 están conectados a los puertos 3 y 4 del switch 2. Bueno, el switch 2 debería también poner los puertos como 3 y 4 con LACP. Y de esta forma hago la comunicación, ¿sí?, de sumarización de puertos en un puerto lógico y voy a aumentar la capacidad troncal entre esos dos switches. Aquí tenemos la posibilidad de crear varios grupos, porque quizás tengo un grupo LACP, ¿sí?, en los puertos 1 y 2, y puedo tener otro grupo LACP en los puertos 3 y 4, porque quizás tengo un troncal con otro switch y los puertos 3 y 4 tengo un troncal con un servidor de multimedia, por ejemplo. Entonces, puedo crear varios grupos LACP dentro del switch, ¿sí? Así que siempre, para utilizar LACP, es recomendable saber si los switches tienen este soporte. Así que desde aquí podríamos consultar y configurar todo lo que sea LACP. Opciones que también tenemos disponibles, la de mirroring, en caso de que quisiésemos espejar puertos, más que nada por auditoría, lo vamos a poder realizar. Esto quiere decir que si conectásemos, por ejemplo, quisiésemos ver el tráfico de capa 2 a través de una aplicación como Wireshark, lo podemos hacer. Entonces vamos a espejar un puerto con otro y analizar esos datos. Y luego también tenemos la opción de logs dentro de todo lo que sean los switches. Recordar que toda la configuración de los switches la estamos ejecutando directo desde el cloud, pero tenemos el acceso también local para hacerlo en caso de ser necesario. Vale. Muy bien.